Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Montoro. Este no debería tener que ser un debate árido, a pesar de que la economía se suele presentar, al menos hacia afuera, como una suerte de ciencia oscura. Lo cierto es que hace mención a elementos que tienen que ver con el día a día de las familias trabajadoras en nuestro país y debería ser un debate sobre el modelo de sociedad, sobre el tipo de país que ustedes quieren construir. Nosotros solemos usar, los economistas que nos definimos como críticos, solemos usar una frase que yo creo que es muy interesante. La dijo la economista británica, Joan Robinson, que dijo que hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Y yo la utilizo a menudo para ponerle a usted de ejemplo, porque usted normalmente utiliza muchas frases, palabras e incluso cifras que esconden realidades mucho más profundas y mucho más dramáticas. Y eso, en suma, son sus presupuestos de este año. Cuando vemos los presupuestos, vemos una parte del modelo de sociedad que ustedes quieren construir. En partidas concretas es bastante evidente. Hay algunas partidas en estos presupuestos que llaman la atención, incluso, podría decir, por la torpeza del Gobierno. Un recorte del 20% en la partida de lucha contra el cambio climático. Su nivel más bajo en 50 años. Es verdaderamente sorprendente a la luz de todo lo que conocemos de la situación de nuestro planeta. Un compromiso que adquirió el Gobierno del Partido Popular por 200 millones de euros para cumplir el Pacto de Estado contra la violencia machista. Y ustedes lo incumplen. Lo incumplen y sitúan solo 80 millones y dicen los 120 restantes ya se verá. Corresponderá a otras entidades satisfacerlo, cuando son ustedes los que se comprometieron, cuando es el Gobierno central. Son elementos concretos. Pero puede ser más interesante preguntarse por la propia filosofía de los presupuestos en general. Estos presupuestos consolidan los recortes. Silencio, un segundo, señor Garzón. Silencio, por favor. Continúe. Gracias, señora presidenta. Decía que estos presupuestos consolidan los recortes iniciados en el año 2010 y si algo no se le puede acusar a usted de falta de coherencia. Ustedes prosiguen esa línea, llamada eufemísticamente de consolidación fiscal, y que no es otra cosa que recortes en los servicios públicos, iniciada en el año 2010, Gobierno del Partido Socialista, proseguida con el artículo 135 reformado de la Constitución y después las sucesivas leyes. ¿Y por qué ustedes no hablan aquí de su programa de estabilidad del 2017 al 2020? Porque para mí es lo más sincero que ha hecho este Gobierno en esta legislatura. En ese programa de estabilidad del que usted no solo no habla, sino que tampoco habla en su Gobierno en las semanas de comparecencias, tienen previsto la bajada del gasto público, es decir, de la inversión pública en servicios públicos fundamentales sobre el PIB, tienen previsto que baje sistemática y progresivamente hasta el año 2020. Tienen previsto que baje, página 38 de su propio programa, hasta el 39,2%. La media europea ahora mismo está en el 46%. ¿Qué quiere decir esto? Para explicarlo de una forma muy sencilla. Quiere decir que aunque crezca el PIB, aunque crezca la tarta, la parte que le corresponde a los servicios públicos decrece. El Estado se hace más pequeño. El Estado se hace más pequeño y eso significa que la sanidad pública se hace más pequeña, la educación pública se hace más pequeña, las pensiones se hacen más pequeños y, en definitiva, elementos fundamentales para el sostenimiento de la vida se hacen más pequeños, porque ustedes han querido. Por eso, cuando llegamos al debate sobre las pensiones, hay que ponerlo negro sobre blanco, señor Montoro. ¿Sabe su acuerdo sobre pensiones de última hora qué significa? Al menos dos enseñanzas. La primera, que movilizarse en la calle sirve, clarísimamente. Clarísimamente. Ustedes han tenido a muchos portavoces suyos insultando a los pensionistas, diciéndoles ustedes tienen que pedir perdón al Gobierno, disculpas tienen que pedir. Resulta que movilizarse sirve. Pero ¿sabe lo segundo, que es más claro todavía? Que ustedes mentían. Es que ustedes decían que no se podía, que no había dinero para pensiones. Y resulta que, qué casualidad, magia mediante, ahora sí es posible. Eso es lo fundamental. Porque significa que las cosas que estamos debatiendo hoy aquí dependen de la voluntad política, no de problemas técnicos, que ustedes, cuando dicen no hay dinero, no se están refiriendo a una realidad inmutable, sino a una opción política. No hay dinero para determinadas cosas y sí la hay para otras. Eso es lo que ustedes están diciendo y eso es lo que hay que descifrar. Y sus presupuestos se descifran muy fácilmente. Pero, señor Montoro, usted ha dicho de estos presupuestos esta mañana que reparten los beneficios de la crisis. Es este tipo de ejemplo en el que usted engaña. Vamos a ver. En este momento hay realidades sociales que usted no puede desconocer. Los contratos parciales son ahora mayores, en mayor magnitud, que antes de que entrara el Gobierno del Partido Popular a gobernar. Sí, 350.000 empleos.
Bien, hay gente que tiene contratos por horas, gente que tiene contratos por semanas. Yo le pregunto a usted si usted podría vivir en esas condiciones. Es una cuestión prácticamente de pregunta personal con una implicación política bastante importante. Pero observe, si el PIB nominal crece, señor Montoro, y no crece a la misma medida, por ejemplo, los salarios, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es una pregunta que podría plantearse a cualquier facultad de economía. Crece la desigualdad, señor Montoro. Crece también los beneficios empresariales. Hace poco le he leído a usted que ha dicho a las grandes empresas que tienen que subir los salarios. Tienen que subir los salarios porque usted mismo se ha dado cuenta que los beneficios empresariales se disparan. Los beneficios empresariales se disparan, los salarios decaen. En el año 2017, señor Montoro, los salarios solo crecieron un 0,14%. De media, sabiendo que la heterogeneidad es muy importante. Por lo tanto, usted, como Gobierno, ¿por qué le pide a las grandes empresas que suba los salarios? ¿Por qué no actúa? Porque usted es el Gobierno, no una persona que va ahí simplemente, que pasaba por allí y opina en términos éticos. Usted es el Gobierno. Usted podría utilizar el sistema fiscal para incentivar que suban los salarios, para ayudar a la negociación colectiva o para que haya recursos para lo público. En cambio, ¿qué nos encontramos con estos presupuestos? Observe, nos encontramos con 1.326 millones de euros de beneficios fiscales para el impuesto de sociedades. Un 62% más que el año anterior. El impuesto de sociedades lo pagan las grandes empresas fundamentalmente. ¿Son de verdad ellas lo que peor los están pasando? Unas empresas que pagaban el 35% de tipo efectivo nominal, y que ahora pagan el 25%. ¿Son ellas las que merecen este cariño? Entre esas empresas están las SOCIMI, instituciones de especulación con la vivienda, un derecho humano, a las que ustedes le dan ahora 261 millones de euros en beneficios fiscales. ¿Qué cariño más grande tienen por las grandes empresas? ¿Qué utilidad social tiene eso, señor Montoro? Yo sí que entiendo que tienen unos intereses muy claros los que están ustedes protegiendo. Y usted ha tenido en el debate anterior una cuestión que usted y yo ya hemos debatido muchas veces, el tipo efectivo que pagan las grandes empresas. Ya ha estado debatiendo con el señor Saura. Usted ha dicho literalmente que en los años que usted era ministro con Aznar se pagaba un tipo efectivo del 14%, que con el Partido Socialista del 7%, del 3%, y que ahora más o menos ¿cuánto estaría? El 7%. ¿De verdad les parece razonable este tipo de discusión? ¿Saben cuánto es el tipo efectivo de una familia normal? ¿El 15, el 20, el 25? ¿Les parece normal que una familia trabajadora pague el 20 y el 25% y las grandes empresas, en el mejor de los casos, el 7%? ¿Les parece normal? A mí no me lo parece. Este tipo de debate no ayuda a nadie. Lo que hay que hacer es cambiarlo y ustedes no están por la labor. Hablando de los que no pagan, este año cae por tercer año consecutivo la recaudación de la lucha contra el fraude fiscal. ¿Por qué? Si usted dice el crecimiento económico existe, 3,1% en términos reales, 4,3% en términos nominales, ¿por qué con más actividad económica se recauda menos de lucha contra el fraude fiscal? Señor Montoro, en la agencia tributaria el 80% de los trabajadores se dedican a perseguir a pymes, autónomos y particulares. Solo el 20% se dedican a grandes empresas y grandes fortunas, que es donde está la gran mayoría del fraude. Eso es un problema enorme en términos de recaudación, pero es que resulta que desde el año 2010 han caído el número de funcionarios en la agencia tributaria en más de 2.500 en el caso de funcionarios y casi 3.000 en el caso de personal laboral. Y ustedes no están corrigiendo eso. ¿Podrían haberlo corregido? No, señor Montoro, es que resulta que ya hemos recuperado el PIB desde hace 10 años y no estamos recuperando los servicios públicos de hace 10 años. ¿Se da usted cuenta lo que significa eso? Que ustedes están empequeñeciendo el Estado. Ustedes están empequeñeciendo los instrumentos del Estado para luchar contra los corruptos financieros, también con los otros, por supuesto, pero este es un debate presupuestario, y ustedes están favoreciendo a las grandes empresas con sus rebajas fiscales. Y resulta que en términos de ingresos ni siquiera cumplen con su programa de estabilidad. Le he dicho los datos del programa de estabilidad suyo, los han escrito ustedes, sobre gasto público. Ustedes prevén que para 2020 el gasto público caiga. Así, literalmente, son sus programas. Pero ¿saben qué prevén? Que los ingresos suban. Y eso no se ve en estos presupuestos. Esa es la hipoteca naranja que ustedes han firmado con Ciudadanos. Es decir, están apostando por un sistema en el que bajan los gastos públicos y los ingresos bajan. No cumplen con la parte menos mala de su propio programa de estabilidad. ¿Con qué se financian los servicios públicos si no es con ingresos? Con ingresos progresivos, porque ustedes esa es la otra faceta que incumplen. Resulta que el peso de los impuestos directos está cayendo sistemáticamente. Cae el peso del IRPF,
cae el peso del impuesto de sociedades y sube el peso de los impuestos indirectos. ¿Y sabe usted lo que significa eso? Significa pues que un banquero paga lo mismo de IVA que usted, que yo y que cualquier familia trabajadora en España. Y eso es injusto. Y eso es contra lo que se lucha en el sistema fiscal, que, por cierto, en nuestro país era suficientemente bueno, y ustedes lo están destrozando sistemáticamente. No solo con estos presupuestos, con todas las reformas fiscales que han pactado, también con el Partido Socialista, cuando estaban gobernando ellos, que sistemáticamente reducían la progresividad fiscal de nuestro sistema. Eso significa menos dinero para pagar educación, para pagar sanidad. Por cierto, le decía antes, hemos recuperado el PIB, la magnitud del PIB, de hace 10 años. ¿Lo hemos recuperado? Correcto. Pero si comparamos con el año 2010, tenemos una rebaja en partidas en educación, cultura y deporte del 21,6%. De sanidad, servicios sociales e igualdad del 31,2%, de fomento del 54%, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que su discurso de que el PIB crece, si no va acompañado de medidas sociales para recuperar los servicios públicos perdidos durante la crisis, no sirve de nada. Al menos a la mayoría de la población española. ¿Sabe a quién sirve? A los que se están quedando la gran parte de la tarta de sus políticas, que son las grandes empresas y las grandes fortunas. Porque al mismo tiempo que ustedes recortan en el Estado social, en sanidad, en educación, en pensiones sociales, en ley de dependencia, en la lucha contra la violencia de género, al mismo tiempo que ustedes hacen todo eso, ayudan a las escuelas concertadas y a las escuelas privadas. Ayudan a los fondos privados de pensiones. Por cierto, fondos privados de pensiones les bonifican con 2.000 millones de euros. Es exactamente la misma cantidad que costaría revalorizar las pensiones al nivel del IPC en un solo año. ¿Por qué un gobierno como el suyo, que dice pretender salvaguardar las pensiones públicas, incentiva que la gente se haga pensiones privadas? Que, por cierto, no son pensiones privadas, son un producto financiero de especulación puro y duro y que en muchos casos incluso está por una rentabilidad menor que la de la deuda pública. ¿Por qué no invita en todo caso usted a que la gente invierta en deuda pública, ya que está? Porque usted es el representante de lo público, no de los fondos privados de pensiones. Al menos esa es mi impresión cuando veo que usted es ministro de Hacienda. Pero resulta también que al mismo tiempo siguen ayudando pues también a las grandes empresas privadas que se están beneficiando de esta política económica. Por eso aquí no solo impugnamos estos presupuestos de este año, impugnamos su política económica. Impugnamos la política económica de la llamada consolidación fiscal, que lo que está haciendo es, pues, en palabras de Milton Friedman, diría algo así como vender el Estado a trocitos. Yo creo, usando las palabras de otro economista, David Harvey, es acumulación por desposesión. Es la acumulación de unos pocos por la desposesión de la mayoría. Porque resulta que cuando las pensiones públicas decaen, solo unos pocos beneficiados, unos pocos acomodados, unos pocos ricos pueden tener el dinero suficiente o la capacidad suficiente para invertir en un plan de pensiones privados. Y lo mismo ocurre con la educación pública, lo mismo ocurre con la sanidad pública y lo mismo ocurre con todos los servicios públicos. Y su política a medio y largo plazo es reducir todo esto a lo máximo posible. Por eso ustedes no hablan de su programa de estabilidad, porque ustedes prefieren hacer propaganda. Pero yo creo que esto es un debate para traerlo con rigor. Y usted lo ha dicho, con números. Bien, yo les he traído incluso sus propios números. Sí, sus propios números. Programa de estabilidad. Es que ustedes tienen ese plan y, por lo tanto, no engañen a las familias españolas, que bastante tienen con intentar sobrevivir día a día a pesar de sus políticas económicas. Y, señor Montoro, mis compañeros a continuación van a explicar los elementos positivos de nuestra propuesta y espero que alguna la pueda recoger. La pueda recoger, aunque es un modelo de sociedad distinto. Es un modelo de sociedad donde la preferencia y la prioridad es salvaguardar los servicios públicos. Es un modelo de sociedad donde queremos acabar con el déficit, queremos acabar con los desajustes y el desequilibrio económico, queremos acabar con este modelo productivo basado en bajos salarios, queremos acabar con esos desequilibrios internacionales, pero salvaguardando los servicios públicos. Y eso se puede hacer, pero como en el ejemplo que le he puesto antes de las pensiones, depende de la voluntad política. Se pueden hacer las cosas de otra manera, pero ustedes no quieren. Y, por lo tanto, no vendan aquí como un problema técnico lo que es un problema de voluntad política. ¿Se han traicionado ustedes con este acuerdo de última hora de las pensiones? Se han impugnado su propia política. Han demostrado a los españoles y a las españolas que si se quiere, se puede, pero que ustedes no quieren. Y, por lo tanto, nosotros les echamos hacia atrás los presupuestos generales del Estado. Muchas gracias.